hablarles acerca del tema un mundo loco, malo y triste. Dice la Biblia, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 y versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas son palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo días de corazones congelados. Por eso este mundo se llenó de maldad. Estamos viviendo días de corazones llenos de indiferencia y de insensibilidad. La maldad aparece por todas partes sin recibir invitación. Ella se manifiesta. La violencia cada día está desbordando nuestra capacidad de asombro. Y la violencia crece, se multiplica y el amor en los cristianos principalmente se va apagando. Los corazones se van enfriando, entrando allí en un tiempo de enfriamiento, de congelamiento, de hipotermia. Es triste ver los corazones de las personas así, tan fríos, tan insensibles, tan indiferentes. A la nuestra se le ha llamado la generación del botón. Hace 50 años atrás, cuando yo era un niño, acostumbrábamos a los mayores oír decir estas palabras: un día de estos se despertará un loco en el mundo y aprietará el botón rojo y volaremos todos hechos pedazos. Y siempre crecimos con esas expresiones de temor, con esas amenazas de que este mundo un día se iba a destruir. Las potencias del mundo hoy se jactan de tener armamento suficiente para destruir 5 veces el planeta Tierra. Oh sí, de eso hablan las potencias, de sus armamentos tan modernos y sofisticados, y ellos hablan de las tecnologías y de los nuevos inventos, y es muy triste ver cómo toda esa capacidad de autodestrucción que se desarrolló en mentes aparentemente inteligentes. Se cree que el hombre es inteligente, pero ha desarrollado toda esa capacidad para la autodestrucción. Y esto a nosotros nos asombra mucho de cómo la gente ha puesto su sabiduría, entre comillas, para apoyar el mal. Esa sabiduría la han puesto al servicio del mal y donde se crean armas para la destrucción del hombre y el hábitat, el planeta Tierra. Vemos en las noticias en los últimos días, el domingo anterior, ese domingo de Pascua, apareció en la escena el país de Sri Lanka. En la antigüedad, ese país era conocido con el nombre de Ceilán. Ceilán, este país que pertenece allí al continente asiático. Y ahora apareció en las noticias porque aparecieron los grupos terroristas y produjeron el domingo de Pascua 359 muertos y 500 heridos en ataques con explosivos que hicieron a iglesias y a hoteles. Pero pensando en Sri Lanka, ese es un país que tiene un templo muy curioso, un templo de alabanza y de adoración, donde adoran allí a un diente, escuche bien, a un diente de Buda. Y ahí tienen allí un templo totalmente abocado a la idolatría. Y durante 3 veces al día lo ponen allí a la vista de la gente, a ese supuesto diente de Buda, y la gente allí adora y rinde culto a eso, y grandes multitudes acuden a ese lugar. Hasta hace 2 años se hubo una aparente paz, pero durante 30 años hubo allí guerras entre 2 grandes facciones. Realmente se estaba desangrando Sri Lanka y esas guerras trajeron más de 100.000 muertos. En el año 2004, cuando prácticamente descubrimos aquella palabra tsunami, cuando el mundo sintió al mar rugir y aquellas olas invadieron y trajeron más de 300.000 muertos en Asia y más de 30.000 desaparecidos. Allí en Sri Lanka fue uno de los países más afectados por aquel tsunami del año 2004.
pero ahora apareció en las noticias el domingo de Pascua, donde aparecieron estos grupos yihadistas liderados por un tal Mohamed Hassim, que era un hombre que dice que siempre andaba dando discursos, sermones incendiarios y que muchas veces llamaron la atención las naciones a tener cuidado de ese hombre, pero ahora ellos lograron ese propósito y produjeron tantas muertes. En el día de ayer pudimos ver en las noticias de las iglesias y los ataúdes con los muertos, cómo eran depositados todos allí en fila. La violencia de este mundo loco es un mundo loco. Realmente cuesta mucho comprender este mundo que nos está tocando vivir. Pero también ahora en estos últimos días en Arabia Saudita, por ejemplo, hubo 37 muertos y a uno de ellos le mataron crucificado. Estos 37 muertos fueron acusados de terrorismo y allí dicen Amnistía Internacional que lo que va de este año 2019 ya hay 104 ejecutados y uno de los que está al frente de todo eso es conocido como el príncipe Mohammed bin Salman. Este hombre muy joven que está al frente en Arabia Saudita estuvo aquí en la Argentina en el mes de noviembre cuando fue la reunión de el G20 y estuvo aquí con el presidente Donald Trump y estuvo aquí también con Putin, el presidente de Rusia, y se le veía ahí abrazarse y todo, pero cuando este príncipe estuvo aquí en la Argentina, él estaba siendo muy cuestionado porque le acusaban de la muerte que sucedió en la embajada de Arabia en Estambul, Turquía, de un periodista de nombre Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi se cree que fue una muerte lenta, sufrida, la que le ocasionaron, que duró 7 minutos y despedazaron su cuerpo. Y este príncipe, Mohammed bin Salman, él estaba ahí acusado y bajo la mirada de todos los líderes mundiales. Pero él anduvo aquí en la Argentina sonriente, aquí en esa reunión del grupo del G20. La maldad del hombre que vive lejos de Dios, causando grandes destrozos, estragos en la humanidad. Quiero llamar su atención un momento leyendo en la Biblia la palabra de Dios en el Salmo 14, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pues esta es la opinión que tiene Dios. Uno podría imaginarlo, sin ser irrespetuoso. Imaginar a Dios sentado en el borde del cielo mirando a los humanos y sus conductas, mirando a los humanos y su rebelión y sus caprichos y su tosudez por permanecer en el pecado y por negar a Dios. El humano dándole la espalda a Dios, porque dice aquí el texto, dice el necio en su corazón no hay Dios. A la mayoría de los hombres en este mundo no les importa Dios, no les importa Cristo, ni la Biblia, ni la iglesia. Ellos no tienen ninguna inquietud espiritual y se han vuelto como bestias destructoras y están aquí sometiendo al planeta a grandes actos de violencia y de destrucción. Pero Dios está observando con suma atención a aquellos que se han descarriado. Dios observa con atención los descarríos del hombre y Dios no quedará de brazo cruzado. Él entrará en acción, Él actuará y Él traerá juicio. La pesada mano del juicio de Dios caerá sobre los soberbios y caerá sobre los violentos y caerá sobre los descarriados. Y es bueno que aquí, desde la hora bautista, estemos advirtiendo a que la gente pueda cambiar su camino y pueda venir hacia Dios, reconciliarse con Dios, reconocer su condición de pecador y dejar de vivir a la oveja perdida. Y comportarse en esta vida como verdaderos hijos de Dios, reconocer al Creador y reconocer a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Dice la Biblia ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 33, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Aquí están estas palabras de alerta del Señor Jesucristo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Oh, sí, este mundo se ha vuelto un verdadero caos. Hoy muchos hablan del nuevo orden mundial, pero en realidad estamos siendo testigos del gran desorden mundial. El mundo donde usted puede ver al hombre, el hombre que ha perdido el rumbo, el hombre sin Dios, que está atrapado allí en esa red del pecado, el hombre que está siendo sometido realmente a las doctrinas del reino de las tinieblas, el hombre sin Dios. Dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Y hoy estamos viendo un mundo afligido, un mundo sometido, pero ahora hay una voz de esperanza, hay una voz de aliento. Dice el Señor Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Podemos sobrevivir en el medio de tanta violencia, podemos vivir en medio de esta insensatez, podemos sobrevivir a tanta indiferencia, a tanta insensibilidad. Si Cristo está en nuestra vida, Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero uno como predicador conoce y ve tanta gente que no tiene a Cristo, que no tiene esa ayuda celestial, que no tiene esa fuerza de Dios para enfrentar los problemas, los grandes dramas que la vida nos pone a nuestro cruce. El hombre y su locura. Oh, ahora hemos visto en los últimos días allí en Francia cómo el fuego consumió lo que se conoce históricamente como la Catedral de Notre Dame. Notre Dame quiere decir Nuestra Dama, Nuestra Señora. De acuerdo a la religión romana, ese sería como un edificio que recuerda a María, según ellos. Pero allí en medio de este mundo loco, esa catedral que llevó casi 200 años construirla, llevarla al estado en que estaba, el fuego en pocas horas la consumió y en pocas horas derribó gran parte de ella y consumió gran parte de su historia. Pero nos llama la atención la reconstrucción. Rápidamente un empresario, esposo de una actriz famosa en Hollywood, él ya levantó su voz y dijo que él iba a poner $100 millones para la reconstrucción de la catedral. El grupo de cosméticos L'Oreal, ellos dijeron que iban a poner 200 millones de euros para la reconstrucción de la catedral. También la empresa Gucci, ellos hablan de que van a poner millones de dólares para que se reconstruya hasta el día de hoy. Hoy estamos sabiendo que hay reunidos 700 millones de dólares para la reconstrucción. Este mundo loco que rápidamente quieren reconstruir ese lugar, esa catedral, pero se olvidan de los pobres en Haití, que no tienen un puñado de arroz, que no tienen agua potable, se olvidan de los pobres en el África. Y hablando, no tenemos que ir tan lejos para hablar de pobres, porque aún aquí en la Argentina tenemos 14 millones de gente viviendo en la pobreza y bajo el nivel de la pobreza. Y los hombres quieren recuperar eso, creyendo que eso es una gran obra de arte, pero usted tiene que investigar bien en la historia muchas de las cosas que pasaron. Esa catedral fue utilizada para muchos crímenes, mucha sangre inocente, mucho pecado anduvo por allí. Es cierto que Enrique VI, el rey, fue coronado allí. Es cierto que Napoleón Bonaparte fue coronado allí, pero desde allí también se pudo ver el fuego que consumió a Juana de Arcos. Oh, y cuando usted mira esas gárgolas que están allí, que es una mezcla de hombres con animales y con demonios, son 54 gárgolas. La gente estaba allí tan entusiasmada para que se salvaran todas ellas. Esas gárgolas están a 50 metros de altura y por allí parece que era por donde se iba el agua que pasaba por la catedral. Pero esas gárgolas realmente estaban representando a los cuidadores de la iglesia, pero esto eran demonios. Mire esas figuras monstruosas, esas gárgolas protectoras, estaban protegiendo, la pregunta nuestra, ¿estaban protegiendo un templo de Dios o un templo del diablo? Usted necesitaría investigar y la historia de ese lugar, todo lo que se cocinó allí, todo lo que ha pasado por allí, pero el fuego consumió todo esto. Ahora yo quiero decirles
leyendo en el libro de Apocalipsis sobre Babilonia. Babilonia era algo muy similar a lo que era esta catedral de Notre Dame. Pero yo, por una honestidad espiritual e intelectual, tengo que decirle que este pasaje que voy a leer ahora en la Biblia es muy similar a lo que sucedió en Notre Dame, pero no está hablando aquí Apocalipsis de Notre Dame. Subrayo esto, no está hablando, pero va a encontrar usted un gran parecido. Observe conmigo lo que dice la Biblia. Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 1, dice la palabra de Dios: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora Apocalipsis capítulo 18, pero versículo 6. Dice aquí: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ellas el doble. Y cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Hoy yo quiero darle a los oyentes la oportunidad para que ustedes estudien, investiguen todo lo que sucedió, tantas muertes que hubo en la historia allí, en Notre Dame, y tanta actividad del diablo que hubo en ese lugar, como lo hubo aquí en Babilonia. Pero a Babilonia la Biblia anticipó que su final vendrá en un día, y dice aquí será quien padezca muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego. Siempre las actividades del diablo siempre terminan del mismo modo, juzgadas por el poderoso fuego del juicio de Dios. Ahí tiene un campo amplio para investigar, para estudiar. Yo solamente le presento aquí la información. Ahora bien, esas gárgolas, esos monstruos, mezclas de hombre, animales y demonios, esos eran los guardianes de esa gran catedral de Notre Dame. Uno se agarra la cabeza y recuerda aquel personaje de humor, aquella niña que se llamaba Mafalda. ¿Recuerda el personaje de Quino? Mafalda, alguna vez decían: oh, paren este mundo que yo me quiero bajar. Porque en este mundo que estamos viviendo es un mundo loco, es un mundo malo, es un mundo triste. En este mundo estamos viviendo nosotros aquí. Hay una gran epidemia de la tristeza. La tristeza se va por todo el mundo esparciendo a modo de epidemia, y esto es lo que está desplomando toda la posibilidad de alegría humana. La alegría se está evaporando, se está esfumando. Las grandes crisis económicas aquí en la Argentina en esta semana, estos días de desesperación, del aumento del dólar, del aumento de los alimentos, todo eso se va a las nubes, y los sueldos de los obreros se van hacia el sótano. Aquí estamos viviendo una gran crisis y hay un clima de desesperación, y hay muchos que están como ignorando la realidad. Usted puede ver a gente joven y aún adultos que están allí, ellos en ese mundo del celular atrapado. Usted los ve caminar en la calle allí con sus audífonos. Todo eso que está trayendo enfermedades a nuestra generación, todo eso que aturde a nuestra generación y le hace escapar de la realidad. Todo eso que le hace vivir en un mundo individual, allí su celular y sus audífonos, y no toman contacto con la gran crisis que estamos viviendo. En esta época de los grandes medios de comunicación, el hombre está más solo, y el hombre se está volviendo esclavo de estos instrumentos de la comunicación, como es el celular, que en realidad todo lo que hace es mantenerlo incomunicado, desconectado con la realidad. Aquí en la Argentina se contabilizan por día robo de 5.000 a 6.000 celulares. Este mundo de tristeza. Los alpinistas, usted vio allí en Canadá 3 jóvenes alpinistas que eran de los mejores en el mundo, y ellos cayeron allí víctimas de una avalancha. Estaban escalando a 3.395 metros de altura. Sus sueños se despedazaron, quedaron allí sepultados en esa avalancha.
Y también en estos días vimos a un futbolista deprimido, un exfutbolista, era alguien de mi tiempo, jugador de mi época, Julio Torresani, se quitó la vida, estaba en un estado depresivo. Ayer nos enteramos sobre la muerte del papá de Emiliano Sala, ese jugador argentino que estaba en Francia, que fue contratado en Inglaterra y su avión cayó en el Canal de la Mancha. Y esta semana nos enteramos que aún el piloto del avión no tenía ni siquiera registro para conducir ese avión. Un mundo loco, malo, triste. La tristeza aparece en las noticias por todas partes y hoy nosotros estamos ahí con un corazón que late